Hola amigas y amigos psicocracks, hoy hablaremos acerca de qué es el desamor y cómo superar el desamor. El desamor es el fenómeno psicológico caracterizado por el dolor emocional que aparece cuando se experimenta el fin de una historia de amor en la que uno mismo estaba involucrado. Es una vivencia que muchas veces va de la mano de la ruptura de pareja y la separación. Para afrontar el amor, te diremos 9 consejos poderosos a continuación. Renuncia. El primer paso para afrontar una ruptura es renunciar, rendirse y dejar de luchar contra una situación que no se puede cambiar. Seguir luchando y batallando contra una situación que escapa de tu control solo hará que aumente tu obsesión por alguien y disminuya tu autoestima debido a su rechazo continuo, además de gastar tu energía y alargar tu malestar. Cierra temas pendientes. Hasta aquí ha llegado la relación, se terminó. Haya sido una relación larga, corta o profunda, sea como era, ya no es tiempo de reproches, no es momento de buscar culpables ni de discutir, es momento de dejar el pasado en el pasado y estar en el presente. Agradece los momentos agradables vividos y los aprendizajes que has podido tener gracias a haber compartido un tiempo con esta persona. Cierra los temas que haya pendientes entre tu expareja, aquellas cosas que tengan en común o que los mantengan unidos. Toma distancia. Para superar una ruptura amorosa, una de las estrategias más eficaces, como ya sabemos, es aplicar el contacto cero, hasta que disminuya el dolor y podamos tener aceptación de que se terminó. Tomar distancia significa evitar el contacto, tanto físico como online. Esto significa dejar de ver esa persona, tanto a solas como en grupo o en redes sociales. Hay algunas personas que intentan superar un amor no correspondido manteniendo la amistad. Sin embargo, si una de las dos personas quiere una relación romántica, la amistad no es posible, ya que será muy doloroso para ella. Existen personas que dicen querer mantener una amistad, motivada solo por el miedo a perder el contacto totalmente con esa persona, a pesar del sufrimiento que puede conllevar la situación. Si te duele el rechazo, es importante y necesario tomar distancia. Aplica el contacto cero mental. A veces con cortar el contacto presencial no es suficiente. Si pasa el tiempo y sigues pensando en esa persona con un gran dolor, puede que sigas vinculado a esta de algún modo. Para aplicar el contacto cero mental, deberás dejar de revisar sus redes sociales, publicaciones, imágenes, todo lo que esta persona comparta en la red. También deberás pedir a tu familia y amistades que no te hablen ni te cuenten las novedades de esta persona. Otro tema a tener muy en cuenta son los recuerdos físicos y digitales, como fotografías, cartas, regalos. Puedes guardarlos en algún lugar fuera de tu alcance y de tu vista, para que no haya disparadores de recuerdos. Evitar hablar de la expareja. Es comprensible que en las primeras etapas a nivel personal, en el entorno social, el tema de la expareja forme parte de la agenda de conversaciones. Hay una etapa en la que se habla de forma constante del cómo fue la relación y todo lo que pasó en torno a la ruptura. Este es un tema central, importante que en alguna medida ayuda a hacer catarsis, comprender y elaborar el duelo. No obstante, tiene que llegar un momento en el que hay que sacar de nuestra agenda verbal el tema, porque esto simplemente nos perpetúa en una serie de hechos que al estar hoy sin esa persona dejan de tener sentido. Se debe tomar la lección, sacar el aprendizaje, pero no podemos estarle brindando un tributo constante a nuestra expareja de forma permanente. El desamor es real, hay que comprenderlo. En alguna medida hay personas que frente al dolor se preguntan ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué momento mi vida cambió? Frente a estas preguntas, hay que entender los grados de responsabilidad objetiva que cada uno ha tenido en este proceso. De pronto, esto llegó a tu vida por tu forma de ser, o por la forma de ser de tu expareja, o porque juntos desarrollaron una muy mala estructura en la relación. Lo cierto es que hay que tomar el aprendizaje, darse cuenta de las cosas que se pueden modificar para evitar que esto vuelva a pasar. Pero también el desamor es parte de la vida. Las personas cambian, las circunstancias cambian, las decisiones se modifican, las motivaciones para tener una relación también cambian. Hay que comprender que, ante esta realidad, tenemos la obligación de modificar nuestra historia, sin pensar que hay un karma oscuro o que el mundo está en nuestra contra, o que el universo nos construyó un destino fatal. En el amor suma lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Si el desamor toca a nuestra puerta, toca aprender para resolver.
No idealices. La mente tiende a tener más presentes los buenos recuerdos y olvidar las situaciones más desagradables. Se trata de un sesgo cognitivo llamado desvanecimiento del sesgo afectivo, el cual hace que las memorias asociadas a emociones desagradables se desvanezcan antes y perduren las memorias de las buenas experiencias. Consiste en un mecanismo de defensa que nos ayuda a olvidar fácilmente las malas experiencias. Sin embargo, puede jugar en contra cuando intenta superar una ruptura. Sabiendo que este efecto existe, ten en cuenta que lo que recuerdas está distorsionado y que echas de menos a una persona y a una relación que no son exactamente como tú recuerdas. Apóyate en tus seres queridos. Habla, desahógate, comparte tiempo con tu familia, tus amistades y personas de confianza. Déjate ayudar. Mostrarte vulnerable no te hace débil en absoluto. Requiere mucha fortaleza y valentía mostrar las emociones más desagradables y expresar el dolor. Aprovecha para crecer. Puedes sacarle partido a toda esta situación para que haya tenido sentido. Los síntomas desagradables del desamor harán que salga otra parte de ti. Aprovecha para conocerte mejor, para observarte, para aprender a manejarte en situaciones dolorosas y para aprender a gestionar emociones desagradables. También puedes observar las reacciones de los demás ante tu dolor para conocerles más. Los malos momentos son grandes maestros. Aprovecha para salir transformado y fortalecido de esta situación. Así que, mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí te dejo algunos videos que te pueden interesar. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao, psicocracks.